BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochiati. Buenas noches, ¿quién lo diría? En manos del Frente Amplio está el destino de Alejandro Guillé y de lo que queda, de los restos, de las hilachas, del archipiélago, ponga el nombre que usted quiera, de la nueva mayoría. Estos jóvenes que lograron un éxito enorme en las últimas elecciones, digo jóvenes porque su dirigencia es muy joven. Y uno de los jóvenes es Jorge Chap, alcalde de Valparaíso, miembro del movimiento autonomista que está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tomás, buenas noches, gracias por la invitación. Ya. ¿De ustedes depende Guillé? Yo creo que depende de más cosas. Sí, está bien, pero no. No, pero la pelota la tiene aquel que pasó a segunda vuelta. Pero depende de ustedes, porque Guillé puede hincarse, inclinar la cerviz, entregar cosas y ustedes dicen no nomás. Entonces depende de usted. Yo creo que depende de si Guillé y la nueva mayoría quiere seguir pensando la política en los términos de la transición o está dispuesta a abrir un nuevo ciclo político. Leyendo lo que pasó esta última semana, me da la impresión de que Guillé está más cercano a la primera posición que a la segunda. Pareciera ser que incluso dentro de los mismos códigos de la centro-izquierda está más cercana a la forma de entender la política que tiene un Ricardo Lagos a una Michelle Bachelet. Entonces, pienso de que la responsabilidad de lo que pueda pasar en 3 semanas más que del Frente Amplio es de la nueva mayoría. Oye, a propósito de Bachelet, hago un paréntesis. En La Moneda, después de las elecciones, estaban felices. Entonces uno dice, pero ¿cómo van a estar felices en La Moneda si obtuvieron un 22%? O sea, es un poco loco el asunto. Sí. Felices. Entonces uno empieza a indagar por qué y por qué estaban felices con el resultado de ustedes en La Moneda. Yo tengo la sensación que Bachelet es frente amplista a esta altura. Yo pienso de que lo que se expresó el 19... Lógicamente va para allá, ¿o no? No lo sé. ¿Qué sienten ustedes? No, pero es que la felicidad y la emoción está ahí. Yo pienso de que lo que se lee el 19 de noviembre es el hecho de que hay una mayoría de chilenos que fue a votar, otra gran mayoría no fue a votar, pero los que fueron a votar no quieren dos cosas. Perdón, quieren una cosa y no quieren otra. Primero, quieren seguir en una senda de cambios y en segundo lugar, no quieren que Sebastián Piñera gobierne. Y esa fue la mayoría que se expresó. Y me da la impresión de que si La Moneda estaban contentos era básicamente porque ellos han impulsado también, con las diferencias que nosotros y las críticas que nosotros hemos realizado, una agenda de cambios. Entonces, creo de que la elección del 19 es súper interesante porque creo que es una elección que, conectada a la de Valparaíso del 23 de octubre, va poniendo fin, creo yo, al menos en lo político, a la transición. Hoy día el sistema político es mucho más diverso de lo que era antes. ¿Pero está dispuesto a rectificar eso si es que gana Piñera en segunda vuelta? A decir, bueno, la mayoría no, pero la mayoría va a estar en favor de Piñera si es que gana. Y por lo tanto, sí, el problema esa palabra... el problema es que si yo, para poder analizar lo que está sucediendo en Chile, hay que pensar no solamente los datos que nos entrega la elección presidencial, sino que también en primera vuelta y una eventual en segunda vuelta, sino que también la composición del Parlamento, la composición de los consejos regionales, la composición también incluso de los gobiernos locales. Entonces, creo de que hoy día hay un sistema político mucho más abierto, mucho más plural, mucho más competitivo, y eso ofrece condiciones para poder avanzar en el resto de la herencia de Pinochet, que es la herencia económica y social sobre la cual se ha avanzado poco en este gobierno y en los últimos 25 años. A ver, Guillé ha ofrecido harto. Por ejemplo, ofreció incorporar a Beatriz Sánchez al gabinete. José Miguel Insulza, en una entrevista en que se autocalificó de concertacionista, ni siquiera de nueva mayoría, dijo, ¿terminar la AFP? Sí. ¿Terminar con el CAE? Sí. ¿Incorporar a Frente Amplio? Sí. Entonces, todo así. Entonces, uno dice, si ustedes podrían, incluso les están ofreciendo cogobernar, ¿qué más? Yo veo que hay contradicciones en la nueva mayoría. O sea, lo que dicen estos personajes o estos representantes de la nueva mayoría es distinto a lo que dice el mismo candidato Guillé hace un par de días atrás en una entrevista en un medio de comunicación, o incluso su mismo jefe programático. Entonces me gustaría saber, bueno, cuál es la visión y la orientación que proponen los próximos 4 años. Jorge, a ver, esto es la democracia, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, es democracia y por lo tanto una política de acuerdo, me imagino. O sea, ustedes con el 20% no pueden imponer tantas cosas. Finalmente Guillé les ganó, sacó un 22. Sí, claro. O sea, eso hay que respetarlo también. Así es. Si sacó el 22 y ustedes el 20 y por lo tanto deberían posiblemente llegar a un acuerdo, ese acuerdo, si les dicen no más FP, si les dicen se acabó el CAE, si les dicen entren al gobierno, tengamos políticas comunes, ¿están dispuestos a cogobernar?
Nosotros hemos dicho de que al momento de que la primera definición que se fue dibujando del Frente Amplio es que nosotros no vamos a entrar en una lógica co-gobierno ni con, naturalmente, Sebastián Piñera, ni tampoco con Alejandro Guillé, porque entendemos que somos fuerzas distintas. Entonces, hoy día lo que se debate en concreto más bien es cuál va a ser el rol del Frente Amplio en la segunda vuelta. Entonces, si efectivamente hay un compromiso de las características que señalas tú, Tomás, de manera clara y unitaria de todo el campo de la centroizquierda, evidentemente el Frente Amplio tendría que declararse disponible para poder tomar una posición clara en segunda vuelta. Si al final lo que a nosotros nos interesa es que los chilenos vivan mejor, y creemos que los chilenos van a vivir mejor sin AFP, sin CAE, van a vivir mejor en la medida que sigan habiendo grados más importantes de democracia en Chile. Yo creo que lo que demuestra la elección es que la gente en Chile quiere cambios, y pienso que la derecha debería tomar nota de eso. Yo creo que el análisis apocalíptico que propuso en primera vuelta no tiene lugar, y creo que también, insisto, creo que la nueva mayoría no tiene que seguir pensando los términos de la transición. La transición ha quedado atrás y hoy día se abre un nuevo escenario político, y el Frente Amplio es un actor. Yo de repente veo también un paternalismo de algunas figuras de la nueva mayoría, incluso el mismo candidato Guillé, cuando se refiere al Frente Amplio. Y claro, efectivamente ellos pasaron a segunda vuelta, pero ojo, Tomás, pasaron a segunda vuelta con 100.000, 120.000 votos de diferencia, y por tanto, en estricto rigor, somos una fuerza equivalente en fuerza y en peso electoral. En el sentido que entonces, yo llamaría a un mayor cuidado y un mayor grado de responsabilidad de parte del candidato. ¿Están enojados con esa declaración? Que estuvo de más, y sabes que yo he escuchado... a ver, pero sí. ¿cuáles fueron las declaraciones? A ver, adelante. ¿qué dijo Guillé? Que no desoigan la historia, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, cuidado con lo que hicieron los padres. Sí, claro. Y no les gustó eso. Yo creo de que eso es no tratar como iguales a una fuerza que hoy día tiene un rol muy importante que jugar. Esa declaración que sacó en ese medio de comunicación ha generado, por lo que hemos escuchado en el Frente Amplio, harta molestia, tanto en el Partido Comunista como en otras fuerzas de izquierda y progresistas de la nueva mayoría. Entonces, creo de que se están dando palos de ciego en el comando 10. Los jóvenes, naturalmente, que quieren romper con el pasado, que tienen una visión más de futuro que histórica, y ha sucedido siempre. O sea, sucedió en 1968, no sé, siempre ha pasado. Pero claro, pero también hay un país que se ha construido. O sea, alguien construyó, voy a poner una cosa material, el Puente del Mayeco, y fue una gran obra. Alguien construyó la Biblioteca Nacional, alguien construyó... Se han hecho obras en Chile. Sí, claro. Hay un pasado. Sí. Y ese pasado, o sea, si nosotros estamos conversando es en base a algo que ya se construyó. ¿Ese pasado también es rescatable o no para ustedes? ¿Hay un pasado rescatable o nada? ¿Qué es lo rescatable? Sí. O sea, mira, a lo mejor a eso se refería Guillermo, no lo intento defender, no lo sé, pero puede haber algo de eso también. No lo sé. Sí, yo creo que el que se intenta explicar se complica. Yo creo que si uno mira lo que ha pasado en los últimos 4 años en concreto, uno puede decir de que el balance en materia de reformas del gobierno de la presidenta Bachelet es de dulce y agraja. Hay las reformas vinculadas a las cuestiones económicas y sociales, por ejemplo, en materia de educación, en materia incluso de pensiones, a mi juicio se ha avanzado poco, incluso a contrapelo de lo que han planteado los movimientos sociales. Pero si uno, por ejemplo, revisa lo que se ha hecho en materia de sistema político, efectivamente, bajo el gobierno de la presidenta Bachelet se puso fin al binominal. Ahora, evidentemente hubo una voluntad del gobierno, pero también hubo una lucha de mucha gente por años, del mismo Partido Comunista, de los que hoy día somos parte del Frente Amplio, y de muchos activismos a nivel de Chile en los últimos 20 años por hacer de que ese sistema llegue a su fin. También se han establecido mejores reglas, por ejemplo, para la competencia electoral. El financiamiento de las campañas está mucho más regulado. Hoy día hay más transparencia en materia de aportes, y eso evidentemente ha equiparado la cancha y ha generado condiciones para la irrupción, naturalmente, del Frente Amplio. No son las únicas. También yo creo que eso, la antesala a esta elección está dada por un ciclo de movilizaciones sociales de 10 años, unas movilizaciones de impugnación a la forma en que el país se ha ido construyendo. Entonces, yo creo de que el Frente Amplio ha ido madurando progresivamente a entender de que, evidentemente, no todo lo que se ha hecho para atrás es condenable, no todo lo que se ha hecho para atrás no ha estado bien. Sí hay cosas que se mantienen incluso desde el gobierno, desde la dictadura militar, pero en otros temas se han avanzado. Entonces, hoy día hay condiciones precisamente para seguir avanzando en esa dirección. Entonces, por eso nosotros decimos, y a mí me preocupa la campaña que ha hecho mucho Sebastián Piñera. Sebastián Piñera ha hecho una campaña que a mí me habla de una larga noche neoliberal que él le propone al país, ¿no? Es que los chilenos sigan viviendo endeudados, que los chilenos sigan viviendo con pensiones de miseria. Ha puesto en entredicho la cuestión de la gratuidad, en fin, ha puesto en entredicho la posibilidad de que las mujeres puedan abortar dentro del marco de la ley que se ha aprobado. Entonces, creo de que efectivamente, como hemos dicho, Sebastián Piñera constituye un retroceso para el país. Porque la derecha es hoy un 44%. Sí. Por lo tanto, eso es mucha gente. El primer partido es Renovación Nacional. El Sí. segundo partido es la UDI. Así es. O sea, son muy fuertes y poderosos. Van a tener una enorme bancada parlamentaria. Sí.
esas reformas que ustedes proponen, que son radicales, significa una derrota del 44%, un cambio de paradigma para un 44% derrotado. Sí. ¿Es viable derrotar, dejar en el suelo, en sus convicciones y creencias, al menos al 44% del país? Yo pienso de que yo pienso que parte del electorado, yo esto lo veo en Valparaíso, ¿no? Parte del electorado que vota por la derecha, creo que al igual que el electorado que vota por el Frente Amplio y la nueva mayoría quiere vivir mejor. Y yo creo de que es un electorado y son ciudadanos y ciudadanas de Chile que el Frente Amplio tampoco puede olvidar. Y creo de que tenemos que ser capaz de poder también llegar a esas familias chilenas con la propuesta del Frente Amplio. Creo que por el hecho que voten por la derecha, no creo que no quieran que sus hijos puedan ir a la universidad y estudien gratuitamente, no creo que quieran jubilarse con 80 lucas, creo que no quieren que los habitantes de regiones que le sigan poniendo termoeléctricas a diestra y siniestra. Entonces, yo pienso de que el Frente Amplio no tiene que renunciar también a disputar culturalmente a ese votante. La gente no nace pensando como la derecha, la gente nace pensando en una lógica distinta. Entonces creo de que el Frente Amplio tiene ahí que tener la suficiente madurez para identificar. Una cosa son los instrumentos políticos, una cosa son los liderazgos de la derecha y otra cosa son esa amplia masa de chilenos que quiere vivir mejor. Y los tiempos mejores no van a venir por el lado de Sebastián Piñera. Yo insisto, creo de que él ha dado señales sumamente claras de que quiere profundizar a partir de un conjunto de acciones la lógica del modelo neoliberal, y yo no lo digo esto ideológicamente, sino que lo digo concretamente. El índice de distribución de la riqueza en Chile es de los peores en Latinoamérica y los peores en el mundo. Entonces, estamos hablando de cosas muy concretas. Mucha gente que, termino con esto, Tomás, mucha gente que votó por Beatriz Sánchez en Valparaíso, votaba por candidatos de derecha. Y vio en Beatriz Sánchez un camino, vio en Beatriz Sánchez una esperanza para poder vivir mejor. ¿Y por qué? Porque vio también un gobierno local que, con todos los problemas que hemos tenido en la ciudad, que son gigantescos, porque la derecha nos dejó con un déficit de 100.000 millones de pesos. Pero también eso viene de las administraciones concertacionistas. De la DC, también, sí, de la DC, de la UDI. Y con alta corrupción en sin todos duda, los casos, ¿no? Y 100.000 millones de pesos de déficit, pero la gente ve que hay un gobierno local que está al frente, no del Frente Amplio, sino que de una amplia alianza de chilenos que está haciendo el esfuerzo porque la gente en la ciudad viva mejor. Entonces, la gente no es tonta, la gente quiere vivir mejor, y pienso de que el Frente Amplio se emprende en ese camino más que pensarse a sí mismo como fuerza política. Viendo, ya, en este escenario, súper fácil entonces. Vamos a hacer un alto, vamos a bajar la pregunta planteada. ¿Usted vota por Guillé entonces el próximo domingo? Porque después de todo esto, me imagino que va a votar por Guillé. Volvemos en un instante. La pregunta quedó pendiente, si las elecciones fueran ahora, mañana, digamos. ¿Por Guillé o no? Está ¿Los votos? difícil. No, pero hay que votar. Sí, hay que votar, yo lo tengo clarísimo. No, pero es que es difícil, porque es que Guillé parece, es que sabes que no es de político. Si yo me gusta siempre. Futbolista está no, a mí me gusta difícil siempre entrar. Mira, a mí me gusta siempre entrar al tema muy concretamente. No he dado las preguntas complicadas. El problema es que hoy día Guillé parece más Lagos que otra cosa. No, si como aparecer Lagos, si Entonces, a Lagos lo bajaron, Lagos está... No, por favor, Entonces, Lagos está muerto. Pero a mí me parece ver el discurso del laguismo detrás de Alejandro Guillé. Esta idea de que... A ver, Guillé ha evolucionado. A ver, dijo... ¿Tú crees? Es que leo declaraciones, porque al final la política un poco también es retórica. Había dicho que iban a seguir la AFP, ahora dice que inicia el camino para eliminar la AFP. Había dicho que lo del CAI se iba a mantener, ahora ha dicho se termina el CAI. Algo hay, pues. Yo pienso de que hay una diferencia que va más allá de la cuestión programática que una cuestión sustantiva, que yo lo he planteado en estos últimos días, que tiene que ver con la estrategia. Porque yo entiendo, soy alcalde de una ciudad complicada, de que es imposible avanzar en todas las materias porque no hay plata suficiente, porque tenéis que priorizar, eso está súper claro. El problema es cuál es la estrategia que uno tiene como gobierno para poder impulsar los cambios. Entonces, hay algo que se hizo bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, que es impulsar una estrategia de parlamentarización de la demanda social. O sea, se le dio preeminencia absoluta a las lógicas del Congreso,
para precisamente avanzar en esas demandas que instaló el movimiento social con presidencia del actor que puso esa demanda. Entonces, el ejemplo emblemático para mí es lo que pasó con el estatuto docente. O sea, los profesores en Chile votan democráticamente que no le parecía la reforma al gobierno y aún así la reforma se aprueba. Yo no estoy diciendo que el Congreso no juegue un rol, de hecho, va a jugar un rol, las leyes se aprueban ahí, pero también uno puede pensar en una estrategia mucho diferente. Entonces, yo tengo mis dudas, por ejemplo, la nueva mayoría va a seguir con la estrategia de parlamentarización de las demandas sociales. Estoy hablando no solamente, ojo, no estoy solamente hablando de los movimientos que se conocen como el movimiento estudiantil o el movimiento Noma AFP, estoy hablando, por ejemplo, de las comunidades organizadas en los barrios que exigen una planificación territorial distinta, básicamente para evitar el avance de algunos actores inmobiliarios que son sumamente voraces, entonces, y que están destruyendo barrios, que están destruyendo ciudades, que están destruyendo pulmones verdes. Entonces, creo de que hay una discusión más sustantiva que creo que el campo de la centroizquierda, por la crisis en la que se encuentra, creo que es incapaz todavía de observar y ver. Yo creo que a ustedes no les conviene que gane Guille. ¿Por qué? Porque el plan me lo han dicho, del Frente Amplio es vaciar el centro político. Yo tengo la impresión que eso se ha ido produciendo aceleradamente y que por lo tanto que haya dos opciones en el país, la derecha ahí y ustedes acá, sin nueva mayoría y con una nueva mayoría vaciándose hacia el Frente Amplio. Si por ustedes votó gente de la nueva mayoría, nueva mayoría, pues ¿de dónde sacaron, sacaron el 20%? Si no estaba. Entonces resulta que eso se continúe vaciando hacia allá y que por lo tanto esa dicotomía solo se produce si es que gana Piñera. Se produce claramente. ¿Y quién va a ser la oposición a Piñera? Frente Amplio. Entonces yo creo que el plan se está cumpliendo y a ustedes no les conviene. Y por eso a lo mejor no van a votar por Guille, porque les conviene la derrota, Guille. Yo creo que hay un proceso que hay un proceso que tú señalas, Tomás, que creo que se está produciendo aceleradamente independiente si resulta Piñera o Guille electo, que tiene que ver con la desconexión o el desvanecimiento del vínculo orgánico que existía entre los partidos de centro izquierda y la base social electoral que apoyaba a esos movimientos. Entonces hoy día buena parte del electorado centro izquierda que quiere cambios y que no quiere que Piñera gobierne, votó por el Frente Amplio y anda en búsqueda de una estrategia de cambios distinta. ¿Por qué? Porque ya no está el fantasma de los militares, ¿no? Ya no está el fantasma del problema de las mayorías. De hecho, en el gobierno de la presidenta Bachelet, la nueva mayoría tuvo mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Entonces, creo de que, y también está cansada de lo que ha sucedido con las cúpulas. O sea, mira lo que pasó con el Partido Socialista, con el problema del narcotráfico, con las platas que invertían en paraísos fiscales, o lo que pasa con el PPD, que se ha terminado, con todo el respeto del mundo a los militantes del PPD, ellos mismos lo saben, en un partido de funcionarios públicos. Entonces, creo de que esa base social anda en búsqueda de un instrumento político y de una visión política que creo que es de cambios. Y creo que el Frente Amplio tiene que ser lo suficientemente maduro para no abordar los próximos 20 años en Chile bajo una lógica sobre estudiantilizada, sino que más bien como una fuerza que se preocupa de construir una propuesta de construcción de sociedad distinta a la neoliberal, distinta a la que ha propuesto la nueva mayoría y la derecha. ¿Cómo van a vencer los temores? Porque ustedes generan temor. Temor, por ejemplo, escucho a Boric y dice, mira, aquí la dicotomía de Guillé, está entre los empresarios y la gente, y el pueblo. Sí. Uno dice los empresarios, pero hay empresarios chicos, hay empresarios que andan al 3 y al 4, hay empresarios... Entonces uno dice esas dicotomías brutales. Sí. Dice, entonces, ese señor que es un empresario, que no tiene nada que ver con Luxe, ni con Sayé, ni con... Tiene temor, pues, dice, a ver si yo soy empresario. Sí. ¿Cómo van a terminar con el temor a que ustedes administren y dejen un país endeudado, porque aquí hay derechos y por lo tanto hay que gastar, y ahí se verá que se usan las platas de los fondos de pensión, está bien, pero los usan para otras cosas, para mantener el Estado, para el gasto corriente? ¿Cómo el temor a que ustedes administren este Estado sin modernizar el Estado? Porque yo no escucho nada del Frente Amplio, no he escuchado nunca una modernización del Estado en serio. ¿Quieren más Estado? Sí, claro. ¿Obtienen 20% este Estado? Yo pienso de que la primera definición fundamental en la línea que tú preguntas, Tomás, tiene que ver con cuál es el rol del Estado. El Estado es una fábrica o una agencia de colocación de empleo, o más bien un instrumento que está puesto al servicio del bienestar de la gente y para resolver los problemas que hoy día tiene la ciudadanía. Por ejemplo, te llevo al caso de Valparaíso. Valparaíso tenía un problema grave en materia de transparencia. Uno de los logros que hemos alcanzado como gobiernos locales precisamente, y esto fue clarificado por el Consejo de Transparencia, alcanzar el 100% de transparencia. Ese fue un esfuerzo no solamente del alcalde, sino que también de todos los funcionarios municipales que están trabajando en el interior de la Municipalidad de Valparaíso. Todavía nos falta mucho en avanzar, pero damos una señal clara de que no estamos haciendo lo mismo que hacían los partidos tradicionales con la Municipalidad de Valparaíso, que era básicamente hacer negocios. Entonces,
Esas señales yo creo que van dando claridades y seguridades a la población. Creo también de que tu pregunta puede también abordarse de otra perspectiva. Creo que el Frente Amplio tiene que tener la capacidad para poder construir amplias alianzas sociales. Nosotros en la ciudad de Valparaíso tenemos o hemos ido construyendo una alianza social que incluye pequeños y medianos empresarios vinculados al rubro del turismo, vinculados al rubro del comercio local, que están preocupados de los temas del aseo, de la seguridad, de la planificación urbana y que tienen, por ejemplo, problemas con los grandes empresarios, con las grandes transnacionales que están vinculadas, por ejemplo, a los centros comerciales, pero también estamos trabajando con los campamentos y con el vecino que no tiene derecho a la ciudad porque no está reconocido los límites urbanos. Se les fueron casi todos los cruceros a Valparaíso. Bueno, yo creo que eso tiene que ver básicamente por un fracaso del sistema portuario chileno y porteño. Y ahí, en el sistema portuario, la Municipalidad de Valparaíso no tiene ninguna atribución. Pero y es lo que pasa con la ciudad. Sí, y nosotros lo que estamos haciendo hoy día es trabajando para recuperar los cruceros de cara a la temporada 2019. Oye, ustedes han tenido dos experiencias municipales, la experiencia en Valparaíso y la experiencia en Providencia, porque Josefa Errázuriz salió gracias a ustedes, o sea, si no, no habría salido. Y resulta que ella declaró en una entrevista al diario El Pulso que está muy dolida con Revolución Democrática, porque le quitó el piso a su gestión cuando fueron ellos mismos quienes diseñaron el plan de educación, el programa de educación. Y dicen que los miembros de Revolución Democrática se presentaron como grandes técnicos cuando en realidad fueron a aprender cómo funciona el Estado, lo que hizo que tuvieran problemas económicos en la gestión. Ella dice que nunca más la llamaron, nunca más se preocuparon. Da la impresión que como que la votaron y estuvieron ahí absolutamente con ella. Sí. Entonces, y cuando yo oí eso dije, va, la vieja política se empieza a reproducir. Siempre Aprenden rápido, ¿no? De la gente más antigua. Yo siempre digo que estamos, en el Frente Amplio siempre estamos a 2 o 3 pasos de incurrir o de caer en las prácticas que decimos que queremos superar. Y creo y yo espero que los compañeros y compañeras de Revolución Democrática hayan aprendido de los errores que se cometieron. Yo creo que también Josefa Errázuriz es responsable por lo que sucedió, al menos en el sentido político. Y ojo, nosotros en la experiencia de Valparaíso no estamos aprendiendo, ¿no? Tuvimos naturalmente un periodo de acomodamiento, porque efectivamente estar frente a una municipalidad endeudada con 100.000 millones de pesos por responsabilidad de la derecha que hoy día quiere gobernar, es una cuestión difícil. Una ciudad que tiene múltiples problemas todos los días, que van desde el vecino que no tiene que comer y por tanto le va a pedir ayuda al alcalde para poder comprar un paquete de fideo, hasta el problema de las inmobiliarias de los cerros. O sea, esa es la complejidad de lo que estamos haciendo en Valparaíso. Estamos sacando adelante la ciudad con mucha dificultad y hemos seguramente cometido errores, pero me parece de que nuestra voluntad es sumamente clara. Nosotros no estamos jugando a gobernar, estamos queriendo proponer una vía de trabajo concreta para la ciudad y creo de que eso puede ir reflejando y dándole más claridades a la gente de cómo queremos en el Frente Amplio, pero más allá del Frente Amplio, porque en Valparaíso hay más gente que el Frente Amplio trabajando en la municipalidad e impulsando el proceso de lo que queremos hacer. Entonces, el ejemplo más claro, en Valparaíso, Beatriz Sánchez sacó primera mayoría. O sea, si Chile fuese Valparaíso, Beatriz Sánchez sería presidenta de Chile. Estamos terminando. Preguntas cortas. Beatriz Sánchez habló bien del kirchnerismo. ¿Te gusta esa declaración? A mí me parece de que el kirchnerismo tiene de luces y sombras. Sí, pero se corrompió entero. Por eso digo, tiene luces y sombras. Yo creo que la sombra es como enorme, ¿no? Sí, claramente. Yo creo que efectivamente en Argentina se ha avanzado un Estado social, ¿no? Hay derechos garantizados, pero efectivamente hay un Estado hipertrofiado y que tiene estos problemas que tú señalas. Yo me quedo con algo que dijo Juan Carlos Mariátegui, un político peruano en el siglo XX, que señalaba de que las experiencias de izquierda o de transformación democrática en Latinoamérica tienen que construirse sin calco ni copia. Entonces nosotros no somos Podemos, no somos el kirchnerismo, no somos el PSV, no somos el MAS boliviano. ¿No son el chavismo? No somos el chavismo tampoco, somos un proyecto distinto para el país. Entonces, a mí me parece de que, naturalmente, si tú me preguntas a mí, Jorge Char se siente más identificado con una línea latinoamericana o europea de construcción, yo soy latinoamericano y creo de que en el siglo XX hay mucho del cual se puede aprender, de aciertos y desaciertos. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Partidario de llegar a un acuerdo con Guillé finalmente, de llegar a un acuerdo, de sentarse a la mesa y negociar o no? Yo he planteado de que el Frente Amplio no tendría que entrar en una lógica de negociación con Alejandro Guillén y tampoco con la nueva mayoría. Creo de que eso sería dinamitar, creo que la proyección del Frente Amplio, pero eso no quiere decir de que nosotros no creamos que entre Guillén y Piñera hay diferencias. Hay diferencias, naturalmente. Piñera propone un neoliberalismo exacerbado y lo que propone básicamente es, insisto, es cuestionar y poner en entredicho los mínimos en los cuales se ha avanzado en el país. Entonces,
¿Qué es lo que te digo? Es que efectivamente con Piñera no hay condición alguna para poder avanzar en el fin al CAE. El 2021 no hay condición alguna para poner fin a las AFP, ninguna. ¿El 2021 tú vas a tener edad para ser candidato presidencial? Debería tener, sí. ¿Lo has pensado? Alcalde de Valparaíso. ¿Lo has pensado? Alcalde de Valparaíso, Tomás. No, mi prioridad es Valparaíso. Creo que Valparaíso requiere 8 años. Un gobierno local de 8 años de continuidad. Creo que la ciudad merece eso, no merece menos. Gracias. A Gracias ti, por estar con Tomás. nosotros. Y a Gracias. ustedes muchas gracias por seguirnos. Buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochiati